Hola, hola, sean todos bienvenidos a un nuevo taller de bienestar personal. Hoy nuestro taller se trata de la psicología del miedo. Y para eso vamos a ver qué es el miedo. El miedo es una emoción básica y fundamental para nuestra supervivencia. No podemos vivir sin miedo, pese a que se nos haya dicho lo contrario, que el miedo trae la infelicidad. Lo cierto es que nuestro bienestar depende mucho de él, pues no temerle a cosas que nos podrían hacer daño es correr riesgos que nos pueden afectar. El miedo nos ayuda a evitar los peligros que la vida nos depara, siempre y cuando sea un miedo funcional. Si por el contrario el miedo nos priva de oportunidades y nos hace más mal que bien, es entonces cuando debemos buscar ayuda para enfrentarlo y superarlo. El miedo, como todas las emociones básicas, tiene una función específica. El miedo es considerada una de las emociones más primitivas, pues su función principal es prepararnos para la supervivencia, para dar una respuesta rápida y eficaz ante una amenaza. Asimismo, es un mecanismo de defensa provocado por cosas específicas, y este funciona como una alarma psicológica que avisa de estas amenazas para la integridad física y el bienestar de la persona. Los niveles donde se manifiesta el miedo es en el nivel cognitivo, en el nivel fisiológico, en el nivel conductual y a nivel neuronal. ¿Cómo identificar los miedos? Si estoy transformando los pensamientos en imágenes negativas acerca de algo que quiero hacer, ahí me doy cuenta que estoy actuando, sintiendo y pensando desde el miedo. Si ocurren cambios corporales que originan sensaciones desagradables como aceleración del ritmo cardíaco, la respiración, contracción muscular, temblor de piernas y manos, sudoración, bloqueos, tics, expresiones faciales como palidez del rostro o piloerección, es cuando se te ponen los pelos de punta. También estoy teniendo miedo. El miedo origina acciones como paralizarse, escapar o llorar. Si tengo dificultad para regular las emociones, la respuesta autónoma del miedo, la que no activamos de manera consciente, surge mucho antes de que nuestra razón decida algo al respecto. Y son muchas las áreas cerebrales relacionadas con el miedo. Hay dos tipos de miedo. Un miedo que es real y otro miedo que es irreal o imaginario. El miedo real surge a partir de componentes reales, por ejemplo, el miedo a caer de un lugar alto, poco seguro, cuando existe la posibilidad real de caer al vacío o se tuvo una experiencia previa. Se trata de un patrón de activación fisiológica y emocional que tiene valor adaptativo, porque nos lleva a evitar el peligro de manera inmediata, muchas veces independientemente de nuestras intenciones conscientes. Y el miedo irreal o irracional tiene su origen en un pensamiento imaginario, distorsionado y catastrofista. Por ejemplo, el miedo a hablar en público, el miedo a volar, son miedos no adaptativos, en los que en realidad no existe un peligro real. En muchos casos, este tipo de miedo puede transformarse en una fobia, y es algo que ocurre cuando este malestar y las estrategias que utilizamos para evitar estos momentos interfieren de algún modo con nuestra vida diaria. El miedo normal es adaptativo y tiene corta duración. No representa un peligro para la actividad diaria. Solo nos activa el estado de alerta. Al ver que no hay peligro, este desaparece.
dura unos pocos segundos. Y el miedo patológico se activa aunque no hay peligro, se prolonga por más tiempo, en ocasiones indefinidamente, y resulta muy molesto para las personas que lo sufren y para su entorno. Los miedos más comunes son el miedo social, ocurre en respuesta a un estímulo externo que se presenta en un plano social. La persona siente miedo porque puede ser ridiculizada o ser juzgada por los demás. El miedo físico es el miedo que se convierte en temor a sufrir sensaciones dolorosas ocasionadas por un estímulo externo, real o imaginario. Por ejemplo, a los niños les da mucho miedo ir al médico cuando saben que los van a inyectar. El miedo al compromiso se presenta principalmente en las relaciones de pareja, por el miedo que se experimenta al ver que comprometemos gran parte de nuestro tiempo y recursos de vida con otras personas. Miedo a ser descubierto. Se caracteriza porque la persona ha hecho algo que se considera malo o ilegal y por tanto no quiere que se le descubra. Lo experimentan algunas personas tras recurrir a la mentira o tienes algo que ocultar. Está también el miedo al fracaso. El miedo al fracaso causa mucho sufrimiento. Está relacionado con las expectativas que una persona tiene y se relaciona también con la opinión de los demás, y generalmente lo experimentan las personas que son muy perfeccionistas. El miedo a la soledad. Los seres humanos somos seres sociales. La soledad puede afectar mucho a algunas personas y las pérdidas generan sentimientos de culpa, frustración, tristeza, angustia, etc. Está también el miedo a la muerte. Este miedo se da con frecuencia y generalmente lo siente todo el mundo. El miedo se convierte en temor a perder la propia vida o bien cuando alguien cercano fallece, pues se entiende que desaparece para siempre. Los pensamientos y conductas pueden influir en la emoción de miedo. Existen pensamientos detonadores que causan dolor emocional y sufrimiento. Y ahora vamos a ver cómo se proyecta el miedo en la vida diaria. En la comunicación. El miedo puede obstaculizar la comunicación, ya que puede inhibirnos y hacernos evitar hablar sobre temas importantes. Las personas que tienen miedo pueden tener dificultades para expresar sus sentimientos y pensamientos por temor a ser juzgados, rechazados o criticados. En consecuencia, el miedo puede crear barreras en la comunicación y limitar la posibilidad de establecer vínculos significativos. También afecta la confianza. El miedo también puede afectar nuestra confianza en las relaciones interpersonales. Las personas que tienen miedo pueden ser reacias a confiar en las otras personas, ya que las perciben como posibles amenazas. La falta de confianza puede ser especialmente problemática en las relaciones románticas, ya que puede impedir que se establezca una conexión profunda y significativa entre las personas, porque hay un miedo que le impide confiar. Nuestra vulnerabilidad. El miedo también puede impedir que las personas se vuelvan vulnerables en las relaciones interpersonales. Las personas que tienen miedo pueden tener dificultades para abrirse emocionalmente y pueden evitar situaciones que las hagan sentir vulnerables. Esto puede impedir que las personas se acerquen a los demás y limitar la posibilidad de establecer relaciones auténticas. Dejan de relacionarse porque se sienten vulnerables a que puedan ser rechazados o abandonados. El miedo también puede generar una necesidad de control excesivo en las relaciones interpersonales. Las personas que tienen miedo pueden sentir la necesidad de controlar el comportamiento de los demás para sentirse ellos seguros. Esto puede ser especialmente problemático en las relaciones románticas,
ya que puede ser percibido como una falta de confianza y generar más conflicto. El miedo también interfiere en la forma como manejamos los conflictos, en nuestra capacidad de manejar el conflicto en las relaciones interpersonales. Las personas que tienen miedo pueden tener dificultades para expresar sus preocupaciones y necesidades en una situación conflictiva, lo que puede llevar a la acumulación de resentimiento, y mucho resentimiento acumulado termina en la ruptura de una relación. ¿Cómo afrontar la situación? Lo primero que hay que hacer es aceptar. Aceptar que tengo miedo es el primer paso para superarlo. Es importante reconocer que el miedo es una respuesta emocional, una respuesta natural y que todos lo experimentamos en cierta medida. Aceptar que el miedo hace parte de nosotros puede ayudar a reducir su impacto en nuestras relaciones y permitirnos así superarlo. La comunicación abierta y honesta es esencial para las relaciones interpersonales saludables. Es importante crear un espacio seguro donde las personas puedan expresarse libremente sin temor a ser juzgados o criticados. La comunicación abierta y honesta también puede ayudar a reducir la ansiedad y el miedo en las relaciones. Para esto es aconsejable destinar un día a la semana o al mes para hablar sinceramente. Cuando se destina un día llamado el Día de la Sinceridad, que ya está programado, pues te preparas, sabes que puedes escuchar cualquier cosa que no te va a gustar y no te toma por sorpresa. Construir la confianza en las relaciones interpersonales puede ser un proceso gradual y muy positivo. Es importante tomar pequeños pasos para crear una conexión significativa con las personas y demostrar nuestra confianza en ellas. La confianza se construye a través de la consistencia y la honestidad y puede llevar tiempo. Es importante ser paciente y no forzar la confianza en las relaciones. Esto debe salir de manera natural y se tiene que ganar. La confianza y el respeto hay que ganárselo. Podemos permitirnos ser vulnerables, porque esto puede ser un proceso difícil para las personas que tienen miedo. Sin embargo, aceptar la vulnerabilidad es esencial para establecer relaciones auténticas y significativas. La vulnerabilidad implica abrirnos emocionalmente y permitirnos ser vistos tal como somos. Puede ser útil practicar la vulnerabilidad en pequeñas dosis y en un ambiente seguro de apoyo. El miedo en las relaciones interpersonales a menudo tiene su origen en inseguridades y falta de aceptación personal. Es importante trabajar en la aceptación personal y en la construcción de la autoestima. La aceptación personal implica aprender a amarnos a nosotros mismos tal como somos y a valorar nuestras propias necesidades y deseos, y anteponerlos ante las necesidades y deseos de los demás. La psicología del miedo. El miedo se ha utilizado desde el inicio de la humanidad como una herramienta de control y continúa siendo uno de los medios de manipulación preferido. El miedo nos resulta tan familiar que nos resulta muy difícil identificar esa emoción, debido a que se oculta bajo diferentes máscaras. El miedo se ha utilizado desde nuestros primeros años de vida para obtener de nosotros las conductas deseadas primero por la familia, seguido por la educación, luego el entorno laboral y por el Estado de gobierno. Y luego formamos nuestra familia y volvamos a empezar a transmitir y a proyectar en los hijos lo que ya aprendimos nosotros.
Y es así como perpetuamos el miedo y lo pasamos de una generación a otra. A veces, detrás de nuestra personalidad puede esconderse una ansiedad latente y algún trauma que no hemos afrontado todavía. Miedos y situaciones no resueltas se hacen presentes con el único fin de sanar. Presta mucha atención cuando te sientas de esta manera, con ansiedad, con miedo, porque ahí se esconde una gran oportunidad para sanar. Y ahora vamos a la parte favorita, que es la parte de los ejercicios, donde aprendemos y practicamos. Así que vas a escribir un miedo relacionado con la familia, un miedo relacionado con la salud, un miedo relacionado con el amor de pareja y un miedo relacionado con tus finanzas. Vamos a ver esos 4 sectores: familia, salud, amor de pareja y finanzas. Vas a escribir el miedo más fuerte que tienes en cada una de estas áreas. Escribe al lado de qué manera te ha limitado este miedo hasta este momento. Por último, vamos a crear una frase empoderadora para contrarrestar ese miedo. Reconocer que el miedo no es nuestro enemigo, hace parte de nosotros, acercándonos a él, escuchando lo que nos quiere decir y actuar a pesar de él. No se trata de no sentir miedo, se trata de actuar a pesar de él. Esto es un acto de valentía que nos permite abrir más espacio para más amor, más abundancia y más prosperidad. Trabajar honesta y sinceramente en las respuestas a estas preguntas que te estoy planteando hoy te va a dar mucha claridad sobre cuáles son tus miedos, dónde se originaron, de quién los aprendiste, y te va a dar el valor para reconocerlo, aceptarlo y escucharlo, porque aunque no lo creas, el miedo tiene un mensaje para ti. Muchas gracias por llegar hasta aquí. Si tienes alguna duda acerca de este taller, ponte en contacto con www.psicopoderpersonal.com o escríbenos a @info psicopoderpersonal.com. Muchas gracias y nos vemos en otro fascinante taller para tu bienestar y crecimiento personal.